días a todos. Mi nombre es Jesús Martínez y yo soy redactor del diario La Información, que es el diario económico digital del Grupo Eneo. Y bienvenido a una nueva edición de los desayunos de La Información, que lo hacemos de la mano de Ibercaja, y en la que nos gustaría profundizar un poco en cómo la economía sostenible está cambiando los mercados financieros. Hoy la sostenibilidad se ha convertido en un factor determinante en la gestión de las empresas y en las instituciones. En los próximos años ganará incluso más peso por los fondos europeos, los fondos de recuperación tras la pandemia del coronavirus. Y en este contexto los mercados financieros también tendrán que hacer sus deberes en la parte de sostenibilidad. Y para tratar de conocer un poco más el rol que tienen tanto las empresas como las instituciones en toda la parte de sostenibilidad, paso a presentar a los 5 miembros de esta mesa de debate, una mesa de debate súper completa con gente que sabe muchísimo sobre todas las áreas vinculadas a sostenibilidad. Y bueno, paso a presentar a cada uno de los miembros de la mesa. A mi izquierda tengo a Francisco Sáenz Piedrafita, que es jefe de soluciones de finanzas sostenibles de Ibercaja. Bienvenido. Gracias. Antonio, María José Leal, directora financiera de AEDA, bienvenida. Antonio Burgueño, director de calidad, sostenibilidad y RSC de FCC de Construcción, bienvenido. Susana Posada Gómez, vicepresidenta de la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social, bienvenida. Gracias. Y por último, Rafael Barrera, director general de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica. Bienvenidos. Y sin más, bueno, voy a pasar a profundizar un poco más en todos estos aspectos. Mi idea es hacer una primera pregunta inicial a cada uno de los intervinientes, un poco centrada en su área, en su especialización, y posteriormente hacer una genérica de prioridades de futuro, retos, etcétera. Entonces, empezamos por Francisco y quería profundizar un poco más en el concepto de finanzas sostenibles y un poco a qué nos referimos con finanzas sostenibles y cuáles son las principales tendencias de mercado que detectáis en Ibercaja en estos momentos. A ver, la finanza sostenible, para definirlo, primero tenemos que ver por qué estamos hablando ahora de sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que la finanza sostenible es financiar un cambio que nos hemos dado cuenta que tenemos que realizar, ¿no? O sea, en nuestra sociedad hemos llegado a un punto de bienestar social que es desigual, que no está igual en todos los países, y en todas las ciudades, y en todos los niveles, y que se ha basado en explotar recursos indiscriminadamente. Y nos hemos ido dando cuenta de que este sistema de crecimiento pues tiene un tope, porque el planeta tiene unos recursos limitados y los estamos gastando, ¿no? Entonces, el típico ejemplo del petróleo que se ha generado durante millones de años lo estamos gastando en unas pocas décadas. Entonces, nos hemos dado cuenta de que no vamos a poder seguir así y que seguir con el crecimiento que tenemos ahora supone que nuestras próximas generaciones no podrán crecer. Entonces, hacer que el desarrollo, que sigamos pudiendo desarrollar nuestra sociedad y mejorando nuestro nivel de vida, si puede ser no solo de los que vivimos bien, sino el de todo el mundo, y encima garantizando que las generaciones futuras también puedan seguir ese desarrollo, a eso le llamamos desarrollo sostenible. Pero claro, eso significa cambiar muchas cosas, ¿no? Cambiar la forma de construir una casa, cambiar la forma de mover un coche, cambiar los hábitos de cuándo me compro ropa y con qué la fabrico. Todos esos cambios suponen una inversión muy grande en muchas empresas, incluso a nivel particular. En tu casa tienes una caldera que puede ser de carbón y hay que cambiarla a una de gas natural o poner una placa fotoeléctrica. Nos puede convencer la idea, pero cuesta dinero y entonces eso hay que financiarlo. Entonces, yo creo que la finanza sostenible es un tema muy amplio que afecta igual al préstamo que podemos conceder a un señor para que compre una caldera nueva de 2.000 euros que a una gran empresa que tenga que cambiar su proceso productivo porque su modelo de producción no es sostenible, no se ajusta a los compromisos que estamos adquiriendo para garantizar un futuro más limpio para todos. Perfecto, pues continuamos con María José. ¿Cómo está orientado el sector inmobiliario a la innovación y la inversión vinculada a la sostenibilidad? Sí.
En el sector inmobiliario yo creo que cabe distinguir entre entidades que nos dedicamos al desarrollo de proyectos y aquellas que después se dedican a su explotación. Y en ambas fases se ha producido un cambio muy relevante, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, en todo el ámbito de la sostenibilidad. En nuestro caso hemos aprobado un plan ESG en el mes de abril, donde hemos incorporado objetivos que en toda la fase de desarrollo de proyectos estamos asumiendo una serie de compromisos y marcando una serie de objetivos de aquí a los próximos 2, 5 y 10 años, dado que nuestra capacidad de acción no es inmediata. Nuestros proyectos tardan un plazo determinado en madurar y necesitamos establecer objetivos a un plazo relativamente largo. Por ejemplo, dentro de 2 años el 100% de nuestros proyectos tendrán un análisis de ciclo de vida. El 60% de nuestros proyectos tendrán una calificación energética A o superior, que está muy por encima de lo que la regulación nos está exigiendo. Tenemos un proyecto precioso porque engloba varios ángulos de la sostenibilidad, como es el de desarrollar nuestros proyectos con métodos modernos de construcción, que pueden englobar desde métodos estandarizados en algunas partes de nuestros desarrollos, como pueden ser carpintería metálica, fachadas, que se están produciendo no en el punto de construcción o en el propio inmueble, sino en fábricas, y de esta forma conseguimos desarrollar estos proyectos en un entorno muy controlado, gestionamos mucho mejor los residuos que generamos y podemos reciclar nuestros residuos, y además estamos incorporando a la mujer al sector construcción, que bueno, es complicado, es un sector en el que la presencia femenina es bajísima. Y establecemos turnos, desde el punto de vista también social y conciliación familiar, establecer estos turnos y un entorno muy controlado facilita mucho la conciliación familiar. El 25% de nuestros proyectos se desarrollarán, como decía, bajo estos métodos de construcción. Es cierto que hemos tratado de liderar un poco esta tendencia, pero es que el resto de entidades van a tener que seguirla. O sea, es una demanda que estamos percibiendo tanto de nuestros clientes, que empiezan a valorar la sostenibilidad en todos sus ángulos, como también de las entidades que nos financian. En nuestro caso, como entidad cotizada, nuestros inversores en el capital también nos están pidiendo que reportemos y mejoremos nuestros criterios y nuestros objetivos de sostenibilidad, y poco a poco esta tendencia nos lleva a todos a mejorar nuestros objetivos, a fijarnos objetivos mucho más ambiciosos y a reportarlos, que es algo que hasta ahora quizás había un poquito de falta de homogenización en cuanto a qué reportaba cada entidad, cómo medías cuán sostenible es una empresa, cuán sostenible es otra. En fin, yo creo que es una tendencia que es imparable, vamos. Me gustaría preguntarle a Antonio cómo contribuye la financiación privada y los proyectos privados y en este caso la construcción, la división de construcción, a financiar proyectos vinculados a la sostenibilidad o para mejorar la sostenibilidad. ¿Cuáles son un poco cómo contribuye toda la parte en la construcción, en el área de la construcción, cómo contribuye? Pues la verdad es que yo creo que hemos tenido bastante suerte de nacer en el momento en que hemos nacido. Estamos en una época que tiene muy buena pinta y que apunta muy bien, porque sí hay una sensibilización y hay una concienciación por parte de la sociedad en su conjunto respecto a que esto no puede seguir como iba y que hay que cambiar las cosas. Y en concreto nosotros, Accesos de Construcción, una constructora que tradicionalmente el sector de la construcción quizá no ha tenido una imagen muy buena, yo creo que estamos mostrándonos como realmente somos, porque somos una empresa. La construcción es el sector que se dedica a hacer el mundo más sostenible. Cuando hablamos de los objetivos que tenemos por delante, los objetivos de desarrollo sostenible, pero de los objetivos que, por ejemplo, en la taxonomía se plantean como principales, ¿a qué se dedica FCC Construcción hablando de cambio climático? Pues se dedica, dentro de la mitigación y de la adaptación, a la adaptación. O sea, suponiendo que va a haber cambio climático, la construcción es la que recrece empresas, la que redimensiona viaductos para que sean capaces de drenar más, la que protege a la sociedad frente a los posibles cambios climáticos que se vayan a hacer. ¿En qué se centra la economía circular? Pues en lo que hacemos nosotros exactamente, en conseguir que los recursos que se consumen sean los mínimos, que los residuos se generen al mínimo y que aquellos que se generen se vuelvan a incorporar al circuito. Entonces, todo este movimiento, todas estas
nuevas, digamos, tendencias que son nuevas en parte, pero que, insisto, es un poco lo que hemos venido haciendo y que de repente se está poniendo en valor. Es verdad que nos viene muy bien, en ese sentido, en el de que somos los que normalmente, o somos uno de los agentes, pero yo diría que uno de los principales, los que normalmente nos dedicamos a esto de la sostenibilidad. Entonces, que haya un criterio cada vez más sostenible, más ESG, más preocupado por qué es lo que estamos haciendo, en qué medida tenemos una responsabilidad, en la triple cuenta de resultados, en mirar el beneficio del accionista al mismo tiempo y a veces incluso por debajo del beneficio de la sociedad en la que estamos inmersos porque no hay otra manera de sobrevivir, yo creo que nos está beneficiando y que está haciéndonos, bueno, pues más, está haciendo más visible algo que siempre hemos hecho, pero quizás no en la misma medida, porque es verdad que cuando se te valora y cuando ves que, bueno, va por ahí la cosa, pues qué bien, pues de alguna manera te sientes gratificado y reconfortado. Finanzas sostenibles significa que el inversor va a querer que nosotros hagamos cosas, que son las que hemos hecho tradicionalmente, que están bien. Es así de sencillo, es una versión como un mensaje muy, muy básico, pero muy evidente. ¿Y desde cuándo se ha notado esa, o sea, cuál ha sido el cambio porque con tantos años de experiencia, cuál ha sido el cambio que han notado los inversores valorando mucho más la financiación o los proyectos sostenibles? Fíjate, comentábamos al principio, mientras tomábamos el café, que realmente obligaciones por parte de terceros o incluso propias, apenas en ninguna hay una legislación, pero es verdad que la legislación que habla de sostenibilidad es una legislación que apenas obliga a nada. No te está obligando a que inviertas en nada sostenible. Te está obligando a que informes, que digas lo que haces. Y entonces, bueno, pues si lo haces bien, lo cuentas. Si lo haces mal, pues intentas no contarlo e incluso pues, metes la cabeza bajo el ala o escondes la cabeza como la ves tú, ¿no? Pero ya te están obligando a hacer informes sobre la información no financiera, sobre la transparencia, sobre un montón de cosas que, bueno, pues desde el momento en que la sociedad es consciente y es sensible, esa necesidad de reporte es la que hace que te sientas tú impelido también a hacer las cosas bien, porque si no, la sociedad no te va a aceptar, el cliente no te va a buscar, no vas a tener la reputación que necesitas para seguir trabajando y para mantenerte. ¿Y desde cuándo? Pues ha sido paulatino, ha sido inicialmente lo que hacíamos de sostenibilidad. La sostenibilidad siempre ha tenido ese carácter de algo voluntario, algo que haces además. Es como, no puede ser obligatorio que el Día de la Madre regales un ramo de flores de tu madre. Es una cosa que haces que está bien, pero no te pueden obligar a ello. Bueno, pues esto ha sido siempre así. Ha pasado a ser un poco la base y el punto a partir del cual empiezas a trabajar. Y desde que la legislación ha empezado a obligarte a decir qué es lo que haces, yo creo que se ha notado un cambio importante. Yo diría que es el reporte. Perfecto. Quería hablar con Susana Posada, sobre todo centrándolo en las competencias indispensables que debe tener el directivo hoy en día para afrontar estos retos, porque es verdad que al final las empresas las gestionan personas y esas personas deben tener también según qué competencias y según qué destrezas para poder afrontar todas estas inversiones. ¿Cuáles deberían ser las competencias imprescindibles para un directivo al frente de una compañía que tiene que mirar hacia la sostenibilidad con más cariño, si cabe? Sí, desde la asociación hacemos distintos estudios anuales y se muestra que hay una evolución muy positiva de cara al directivo de la RSC, ¿no? O de la sostenibilidad. Competencias necesarias, pues habilidades sociales, la capacidad de influenciar y sobre todo la evolución de la función, que es cada vez más estratégica y que requiere pues ese rol transversal que tiene la función. Antiguamente hablábamos de la RSC, de la sociedad mucho más entendida desde el punto de vista medioambiental. Hoy en día hablamos de la sostenibilidad social y medioambiental. Y sobre todo los que trabajamos en este campo desde hace años, lo que hemos tratado de demostrar es que la RSC no era algo periférico, no se trataba por supuesto de hacer iniciativas sociales, que también, pero no solo dentro de una estrategia de RSC se contempla este tipo de iniciativas, sino que supone ahorro de costes, optimización de procesos y supone una ventaja competitiva de cara a la compañía. Nosotros, como apuntaba mi compañero de debate, pues estamos viendo un momento muy esperado por todos los profesionales que trabajamos en este ámbito,
porque es el momento que, bueno, llevamos trabajando muchos años para que se nos reconozca como una figura indispensable, para que no seamos pues un área periférico dentro de la compañía, sino que realmente tenemos una relevancia y ahora mismo pues tenemos la oportunidad de hacernos más visibles y de hacernos, bueno, pues que realmente somos estratégicos dentro de las compañías. Perfecto, y terminamos la primera ronda con Rafael y el que quería preguntar aprovechando ya su presencia por el sector energético, que no puede estar más de actualidad por razones obvias, y quería precisamente preguntar por eso, ¿cómo puede afectar la situación de mercado? Es decir, un poco, primero, ¿cómo trabaja esa base de productores de energía todas estas inversiones vinculadas a la sostenibilidad, que claro que es un actor principal, y luego cómo puede afectar la situación de mercado actual a ese tipo de inversiones, teniendo en cuenta, bueno, cómo está el precio de la energía y toda la parte regulatoria? Bueno, inicialmente decir que transición ecológica es casi sinónimo de transición energética, porque un 70% de los gases de efecto invernadero se evacúan y van a la atmósfera motivados por la forma que tenemos de extraer, consumir y transportar la energía. Por lo tanto, el gran reto de la sostenibilidad, el protagonista va a ser el cambio de paradigma energético. El cambio climático ya es inevitable. Hasta hace poco había mucho negacionista y ahora la duda es hasta dónde van a subir las temperaturas. Si va a ser posible que nos adaptemos a la elevación de las temperaturas. Se habla de un margen mínimo de 1,5 de grados centígrados de elevación, sería aceptable, sería tolerable, pero hay escenarios a 4 grados centígrados cuyas consecuencias son gravísimas y algunos hablan de incluso más, y las consecuencias ya no son ni siquiera evaluables porque entraría en funcionamiento el comportamiento de los océanos y prácticamente ni se sabe. La Unión Europea marcó unos deberes y España también en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. La Unión Europea marca una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de un 40%, España fue más ambiciosa, se fue al 42%, y ahora la Comisión Europea propone un 55%, porque está viendo que esto es un tema absolutamente urgente y que las temperaturas están subiendo incluso a una mayor velocidad de lo previsto. Claro, asumir este reto tan importante necesita financiación. Hasta el 2030 se van a movilizar unos 200.000 millones de euros en España. Es una cantidad importantísima. Van a venir unos fondos Next Generation para impulsar este vector que es trascendental. Y efectivamente ahí están los instaladores, los productores, los inversores, que son los que tienen que desarrollar ese parque renovable. A día de hoy, singularmente en fotovoltaica, hay poca instalada. En un país con unas horas de sol extraordinarias, tenemos desde Madrid para abajo tenemos cerca de 3.000 horas de sol, duplicamos prácticamente al norte de Europa. Sin embargo, apenas dentro de nuestro mix, la fotovoltaica apenas representa un 8%. Claro, esa es la mala noticia, pero también es de alguna manera la buena noticia. Hay muchísimo por hacer y se está haciendo muchísimo. Hay muchísimo apetito inversor, lo ha habido, lo hay y lo habrá, porque de nuestros consumos energéticos solo un 25% son eléctricos. Daros cuenta de lo que estamos hablando. En el 2050 prácticamente el 100% tienen que ser eléctricos. Ahora mismo solo es el 25%. Hay un recorrido amplísimo, pero es que además dentro de ese 25% una parte importante no es renovable, solamente la mitad es renovable. Por lo tanto, primero hay que electrificar que el sistema eléctrico sea 100% renovable y luego hay que migrar consumos fósiles hacia el sistema eléctrico. Por lo tanto, hay mucho terreno por avanzar en todas sus modalidades, que prácticamente hay 3. Los grandes parques de generación para evacuar a la red y suministro a los hogares, y luego tenemos los autoconsumos, que es un vector también importantísimo, y ahora emergente el tema de las comunidades energéticas, que es como municipios, cooperativas se agrupan también para producir energía, tanto para vender a red como para sus propios autoconsumos colectivos. ¿Cuál es la prueba de este gran apetito que hay inversor? Pues singularmente a mí se me ocurren 2. Las subastas de renovables que se han producido han sido muy exitosas. En la última, la energía en las pujas hubo precios de en torno a los 20 euros megavatio hora, en contraste con los precios que está marcando hoy el mercado mayorista, que estamos hablando de 188 euros megavatio hora. Pues fijaros el potencial que tiene la fotovoltaica. Entonces, ese es una prueba de que hay un gran apetito inversor. Hay una nueva subasta el 19 de octubre, también será un buen termómetro,
Y para terminar, la otra gran prueba de este apetito es que apenas si quedan puntos de evacuación en el país. La red eléctrica tiene una serie de puntos de evacuación para que se instalen allí esos grupos de generación y apenas quedan ya espacios. Perfecto. Antes de ir a una ronda un poco más genérica de retos de futuro y de prioridades de cara al futuro, me gustaría preguntarle a Francisco, desde un punto de vista, de Ibercaja, que tiene una visión periférica muy importante del mundo inversor, un poco cómo es el perfil del inversor o cómo ha cambiado el perfil del inversor que valora mucho más la sostenibilidad hoy respecto a hace 3, 4, 5 años, y qué recomendaciones se hace para abordar desde el punto de vista del inversor, para abordar en los próximos años que va a haber muchas oportunidades de inversión y que van a ser crecientes en los próximos años. En esto es un tema amplio y complejo y que vamos a ver muchos cambios y a muy corto plazo. Cuando comentaba Antonio que tenemos una obligación más o menos no obligatoria realmente, en el sector bancario sí que es una obligación ya real. Desde marzo de 2020 cada banco tiene que decir cómo integra los riesgos de sostenibilidad en sus decisiones de inversión y cómo las integra en el asesoramiento de sus clientes. Y declarar las incidencias adversas, si tenemos en cuenta las incidencias adversas con una doble materialidad, ¿no? De cómo afecta el cambio climático, cómo afecta el factor de sostenibilidad a la inversión que yo te estoy recomendando, y a la vez, si te recomiendo invertir en determinado sector, en determinado activo, en determinado fondo de inversión, cómo afecta esa inversión al medio ambiente. O sea, estamos en esa doble dirección, ¿no? Eso tenemos que hacer una declaración, ya que todas las entidades financieras ya se ha hecho, se empezó en marzo del año pasado con una primera declaración, en junio de este año ha habido otra de incidencias adversas, y en agosto se acaba de publicar la normativa que modifica el reglamento MiFID, que es el que regula el asesoramiento financiero de clientes. De manera que en agosto del año que viene, cuando recibimos a un cliente y asesoremos sobre inversiones, tendremos que preguntarle cómo de sostenible es, qué tipo de inversión quiere hacer según la taxonomía, según el reglamento de divulgación que se publicó en el 19, si quiere tener en cuenta las incidencias adversas de su inversión, y en función de esas preferencias de sostenibilidad tenemos que componer la cartera. O sea, yo ahora, si tengo que asesorarte sobre una inversión para ti, te preguntaré básicamente horizonte temporal y perfil de riesgo. Y con eso te puedo hacer una inversión, un asesoramiento. Hay que introducir un tercer vector, que es la sostenibilidad. Entonces, en ese momento en el que vamos a preguntar a todo el mundo sobre sostenibilidad, tenemos que decir qué es la sostenibilidad, qué factores son esos, qué riesgos incurren en mi inversión, por qué el medio ambiente me puede afectar a mi rendimiento de fondo, o cómo mis fondos pueden afectar al medio ambiente. Y entonces aquí sí que es muy importante ya la información que lleva cada uno, porque decimos, pues mira, FCC está haciendo un proyecto de sostenibilidad muy importante, entonces invertir en FCC puede ser una inversión sostenible. Y tenemos que los fondos de inversión que se declaraban sostenibles, hasta hace 4 días era un apellido voluntarista, ahora tenemos una norma, unas leyes que nos dicen con unos artículos, para tú decir que este fondo es sostenible, tienes que cumplir una serie de condiciones, ¿no? Y ya son reguladas. Y esto es lo que va a trascender al cliente. Entonces yo creo que a partir del año que viene, sobre todo, vamos a ver que esto que ahora estamos viendo a nivel de grandes empresas, que es un movimiento que ya está en el mercado, se va a bajar hasta el mínimo inversor. Y cuando hablábamos del papel de la financiación privada en esto, es que es fundamental, porque ahora hemos visto que el Estado ha sacado una emisión de bonos verdes de 5.000 millones de euros, se ha cubierto la demanda multiplicada por 6, todo eso está muy bien. Pero es que va a llegar al pequeño inversor. Y es fundamental porque sin el ahorro del pequeño inversor, que vaya a esos fondos de inversión sostenibles, no se podrá financiar todo este cambio, ¿no? Todo este proyecto que, como decía, la solución fotoeléctrica es importantísima por cambiar ese mix. La construcción, yo creo que es otra parte importante. Según dice la Unión Europea, el 40% de la energía consumida en Europa se consume en los hogares. Entonces, la forma de construir
ya no solamente es adaptar, sino incluso mitigar, ¿no? Si conseguimos que hace que nuestra construcción sea más eficiente, estaremos haciendo una economía más sostenible. Entonces, el inversor va a estar viendo que puede tú tienes 1.000 euros y con tus 1.000 euros puedes decidir si inviertes en un fondo o en otro, viendo que ese fondo, que es sostenible, invierte en empresas como las que estamos viendo, que sí que están teniendo la sostenibilidad como un eje en su estrategia, y otras que no. Entonces el inversor va a decir, bueno, pues yo quiero invertir en estas empresas y no en estas otras. Eso va a provocar riesgos de liquidez en esas empresas. Entonces, al final, va a haber un proceso de selección natural. O sea, la sostenibilidad ya no será cuestión de que yo crea en la sostenibilidad y crea en el medio ambiente. Es que aunque no lo creyera, es que si yo quiero sostener mi propia empresa en el futuro, o me adapto a estas tendencias, o me quedaré fuera del mercado directamente. Esa presión de la que hablaba y la extiendo sino al resto de participantes, esa presión del inversor hacia la empresa se está notando ya, es decir, esa presión de, oye, quiero que esta compañía sea sostenible para poder invertir, ¿se está notando ya esa presión o todavía es incipiente con respecto a lo que vaya a pasar de aquí a 5 años? Nosotros hablamos mucho con fondos institucionales, dado que como entidad cotizada tenemos un diálogo permanente con ellos. Y sí que es cierto que en los últimos 3 años se ha visto cada vez una demanda más fuerte de información en cuanto a cuál sostenible eres en los 3 vértices, porque además aquí lo estamos centrando mucho en medio ambiente, pero también está el vértice de sostenibilidad, de social, y el vértice de buen gobierno corporativo. Y sí que estamos viendo una demanda creciente de información. Yo creo que, apuntando un poco lo que comentaba Francisco en cuanto a la taxonomía de la Unión Europea y demás, más que una regulación en cuanto a cumplimiento de estándares mínimos de sostenibilidad, lo que se ha establecido es una homogenización de criterios de información, porque inicialmente para catalogar a una entidad o a una cartera de productos como sostenible no había tampoco no sé cómo explicarte, unos criterios de medición homogéneos, dependía un poquito del sector, dependía un poco, sí que había algunas agencias de calificación, igual que hay de calificación crediticia, había agencias de calificación de sostenibilidad, pero estaban como un poco incipientes, ahora se están consolidando y la verdad es que hay un abanico amplio, que además vemos que los fondos institucionales trabajan muy de la mano de estas agencias y entonces ya nos preguntan muchas veces, oye, ¿tienes un rating de esta agencia o tienes un rating de esta otra? Porque es que si no, no voy a poder invertir. Esa es una conversación que tuve ayer mismo con un fondo francés y nos dijo, es que si no tienes un rating X de esta agencia, lamentablemente tu rentabilidad financiera para mí no es sostenible, porque no sé si dentro de 5 años vas a ser igual de sostenible que eres ahora. Así que sí que estamos viendo una demanda creciente y además que yo creo que se está un poco racionalizando en cuanto a criterios, que es bueno, es positivo, porque va a haber más claridad, más certidumbre. Transparencia. Sí, transparencia. ¿Y ese incremento de demanda está haciendo que hayan crecido los equipos directivos vinculados a la sostenibilidad en las compañías? Sí, yo creo que sí. Es cierto que las grandes compañías pues, cuentan con equipos pues más amplios desde hace más tiempo, pero bueno, que también es importante tener en cuenta las pymes que bueno, pues poco a poco tienen que integrar estos criterios en su estrategia. Y sí que vemos que hay una tendencia a incorporar profesionales del ámbito de la RSC de la sostenibilidad en las compañías. De hecho, ahora mismo estamos viendo también un boom en ese sentido, de cada vez es más frecuente pues ver peticiones, ofertas de empleo en la sostenibilidad y empresas que la pandemia yo creo que también ha sido un acelerador importante en la reflexión de qué sociedad queríamos y a qué retos nos teníamos que enfrentar nuevamente, y ha hecho que muchas compañías se estén planteando el incorporar a sus equipos personas que se dediquen a estos ámbitos. Y precisamente hablando de retos, quería un poco, para hacer ya la pregunta más genérica para todos, de cuáles son los retos principales. Primero, ¿cuáles son los retos principales a los que se enfrentan cada uno de los segmentos, cada uno de los sectores en los que están presentes, por un lado? Y por otro, ¿dónde quieren ver o dónde les gustaría ver de aquí a 5 años cada uno de sus segmentos? En el caso de finanzas, por el lado de Ibercaja, en el caso de inmobiliario, Oreeda, etcétera. Es decir, ¿cuál sería el escenario ideal de aquí a 5 años? Yo creo que el reto que tenemos nosotros como banco es aprovechar la capacidad que tenemos de comunicación con millones de clientes, ¿no?
al final nosotros no vamos a hacer las empresas o las construcciones más eficientes, ni vamos a instalar una placa solar, ni vamos a conseguir que el cliente cambie su coche, pero sí que vamos a ayudarle primero a que conozca qué son los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestro plan es decirle que nosotros estamos comprometidos con nuestros objetivos y que estamos trabajando para conseguirlos, que hemos conseguido ser netos en emisiones en el Scope 1 y 2 y que estamos trabajando para conseguirlo en el 3 y que creemos que es una buena idea que ellos también lo hagan. Tanto a ellos me refiero a particulares como a empresas, ¿no? A empresas de este nivel no hay que contarles nada, lo saben mejor que nosotros. Pero claro, hay muchas empresas de muy poca facturación, de muy pocos empleados, donde no tienen a nadie de RSC, ni tienen información no financiera que publicar, pero que sí que están dentro de este camino de la sostenibilidad, que a lo mejor todavía no han comenzado, pero lo tienen que comenzar. Entonces yo creo que nuestro trabajo es el de comunicación, el de información y el de ayudarles a las empresas a hacer esa transformación y a estos particulares también a hacer esa transformación para hacer que todos seamos más sostenibles desde abajo, desde las capas más bajas, ¿no? Que esto que ya hemos empezado hace unos años con grandes empresas, que seamos capaces de trasladarlo a todo el cliente y darles la oportunidad para financiar la mejora de su vivienda o la compra de una vivienda más eficiente y también decirle cómo puede canalizar sus ahorros para que inviertan en empresas como estas en las que sí que tienen en cuenta la sostenibilidad y darse cuenta de que todos en la pequeña medida que tengamos un poco de ahorro podemos ayudar a hacer una economía sostenible. Que la finanza sostenible no es una cosa de grandes inversores, que es de todos. Perfecto. Pues la verdad es que a mí lo que me encantaría es ver a los clientes viniendo a nuestras oficinas o a la oficina de la competencia pidiendo, por favor, dime cuáles de tus promociones son las más sostenibles. Y quiero vivir en esta zona y me gustaría, porque a veces nos cuesta un poco, y usando el término que antes utilizaba Antonio, evangelizar a nuestros clientes. No todos tienen esa misma conciencia un poco de sostenibilidad y demás, y tenemos talleres implantados en algunas de las oficinas de ventas donde les explicamos las ventajas de tener, por ejemplo, geotermia, que es una forma de calentar y enfriar las viviendas tremendamente eficiente, que no contamina apenas nada, aerotermia, que es más eficiente que otras formas de calefacción y de calentamiento de agua, y tenemos a veces que explicarlo e insistirles en, mira, es que este va a ser tu consumo de electricidad de los próximos 20 años, con lo cual tienes un payback razonablemente, o de los próximos 10 años, razonablemente rápido. Además de eso, les asesoramos un poco en cuanto a tener en cuenta que hay muchas entidades que ahora mismo están dando préstamos con unas mejores condiciones en caso de que tu vivienda tenga una calificación energética X o en caso de que se utilicen estas medidas de eficiencia energética. Y la verdad es que para mí sería el mundo ideal, porque como bien dices, esto es un cambio que tenemos que promover todos poco a poco en nuestro ámbito de actuación. Perfecto. Pues la verdad que no hemos llegado, está claro que no hemos llegado. Estamos en el camino y es estupendo en el fondo no haber llegado, porque cuando ya has llegado ya está muerto, se acabó. No, seguimos en el camino, en la brecha, en la lucha y hay que seguir haciéndolo. Pero yo estoy encantado del momento en el que estamos y de la marcha, la velocidad y la orientación que hemos cogido. Cuando hablaba de que realmente obligaciones, no hay realmente más obligaciones que el reporte, es que es sorprendente, pero es que es verdad. Es que el Caja no está obligado a tener un 95% de sus inversiones en actividades taxonómicas, es decir, no está obligado o no tiene prohibido construir determinadas obras que no sean sostenibles. Lo que está obligado es a reportar, a decir, a contar, a informar. Eso es lo que sí que tenemos que hacer. Pero es sorprendente cómo simplemente de repente la obligación o la necesidad de contar lo que estás haciendo te está volviendo sostenible, porque sí existe esa sensibilidad por parte de todo el mundo. Y entonces ahora mismo nosotros, por ejemplo, en FDT Construcción tenemos una evaluación de ofertas que va por, cuando hacemos una oferta, va por la parte económica, la parte técnica, pero hay una parte de sostenibilidad, es decir, evaluamos cuán sostenible es aquella obra a la que vamos a licitar. Y es uno de los criterios que no es el criterio, no es el único, tienen que estar todos, tenemos que ser sostenibles desde todos los puntos de vista, pero ese es uno y es uno importante. ¿Cómo y hacia dónde? Pues tenemos que conseguir que
como antes, el Departamento de Medio Ambiente no sea el Departamento de Medio Ambiente y los demás hacen lo que les da la gana, sino que todos seamos el Departamento de Medio Ambiente. El Departamento de Sostenibilidad no es un departamento, es una empresa. FCC Construcción es la primera empresa que ha incorporado a su CFO a la Plataforma de Naciones Unidas sobre Finanzas Sostenibles. Y está ahí, no es alguien que se dedica exclusivamente a la sostenibilidad, es nuestra directora financiera que está formando parte, desde un punto de vista global y con su perspectiva, de una iniciativa sostenible. Tenemos que estar con ese enfoque y hacia ahí tenemos que ir. Tenemos cada vez más claro y tenemos cada vez más presente que nuestros clientes nos están pidiendo sostenibilidad por todas partes. Y es que FCC Construcción se dedica esencialmente a las grandes infraestructuras y nuestros clientes nos están pidiendo por todas partes que cuando ofertamos una carretera, un metro, seamos sostenibles, minimicemos y digamos cómo lo vamos a hacer las emisiones de CO2, reduzcamos al máximo los residuos, cuidemos de las personas. Eso es una cosa que está ahí. ¿Y cómo veo el futuro? Pues soy optimista, lo veo muy bien. Yo creo que vamos a llegar. Yo creo que en noviembre del año pasado Europa decía, vamos a poner como objetivo reducir las emisiones de CO2 en noviembre. En febrero va y dice, no es el objetivo, pasamos a hacerlo norma, y ya es por ley. Y por ley, en el 2030 tenemos que tener un 55% de reducciones en emisiones de CO2 y en el 50 tenemos que ser neutros en carbono. Se dice rápido, pero menuda nos ha caído. O sea, ¿cómo estamos ahí? Pues qué bien ese reto, bueno, tenemos por delante un panorama que, francamente, me encanta. Me da un miedo tremendo. A ver cómo lo hacemos, pero me encanta. Yo estoy encantado. Desde el punto de vista del profesional, pues que sigamos siendo una función estratégica de consolidar esta función y también tener un rol transversal, ¿no? Como comentaba Antonio. Decir que bueno, estamos en la década de la acción. Mi sueño sería, el sueño de todos, pues que en el año 2030 hayamos sido capaces de cumplir esos retos que nos hemos planteado como sociedad global. Y en esto, también desde un punto de vista profesional, destacar a nivel de reporting la necesidad de simplificar los reporting. Hay muchísimas, por una parte falta métricas, por otra parte hay distintos estándares que bueno, pues para las compañías eso dificulta el reporting, y el tener un marco común y homogéneo pues puede facilitar mucho, y también de cara a los inversores el poder hacer un análisis de esa información de una mayor calidad, y también de cara a los inversores esa especialización necesaria bueno, pues para valorar ámbitos que ahora mismo pues cobran relevancia, como el medioambiental, social y de gobernanza, pues que hace unos años no eran tan relevantes, ¿no? Y para terminar, apelar también al consumidor consciente. Es cierto que estamos hablando de compañías, estamos hablando de regulación, somos necesarios, pero también es necesario que el ciudadano de a pie se comprometa, y frente a eso tenemos un gran reto, que es el de generar esa confianza. Hay una parte de la sociedad pues, que es un poco escéptica ante la sostenibilidad, que aparte tenemos que ser capaces de transmitirles esa información de una forma simple y accesible para que lo entiendan y para generar esa credibilidad, y entre todos pues, conformaremos el puzzle que es necesario para realmente conseguir estos objetivos. Voy a tratar de resumirlo porque es complicado, ¿no? Este reto que tenemos, ¿no? Está el reto de la electrificación, como he dicho antes, del 25% de consumos energéticos a prácticamente el 100% en el 2050, pero hay otro reto que quizás sea tan importante como este, y es socializar la generación y la producción de la energía. Desde la noche de los tiempos, desde hace 50.000 años, el ser humano ha producido su propia energía. En los últimos 100 años no, pero es una parte muy pequeñita de la historia de la humanidad. Se centralizó la generación energética, quizá porque el ciudadano entendió que era más eficiente. Pero todavía quedan en las casas de pueblo recuerdos de cuando el ser humano, nuestras familias, nuestros abuelos gestionaban su energía, tenían su hoguera, era biomasa, tenían sus animales, sus molinos de viento, es decir, hasta hace relativamente poco el autoconsumo de energía, y además renovable, era lo normal, ¿no? Entonces ahora el reto es volver a lo renovable de otra manera, pero que la propiedad de esos grupos de generación no siga concentrado en un grupo muy reducido de empresas. Aquí tenemos prácticamente un sistema donde hay 4 o 5 grandes generadores. Claro, una central nuclear es muy difícil de gestionar y de mantener y de operar.
Igual también, incluso un ciclo combinado de gasto de la fotovoltaica lo transforma todo, porque puedes tener desde una pequeña plaquita para unos consumos esenciales, las vemos incluso en señales de tráfico, a poner 4 o 5 megavatios para consumos industriales, a grandes instalaciones de 800 megavatios para suministro a la red. Bueno, pues hay que poner el foco en la sociedad. Esta sociedad no se puede resignar a seguir pagando facturas de la luz de empresas que puedan ser más o menos renovables, pero estar de espaldas a la generación cuando tiene en su mano esa llave de poder poner fotovoltaica en sus casas, como autoconsumos en hogares, autoconsumos en empresas, autoconsumos colectivos, comunidades energéticas. Nosotros entendemos que ese es el reto, que es volver a ser soberanos, en parte, en la generación de energía. No quiere decir que tengamos que volvernos todos autosuficientes en la producción de energía, porque el sistema centralizado funciona muy bien, pero hay hueco ahora para que el ciudadano pueda ser también generador, y eso tiene un efecto importantísimo, y es que los ingresos de esa generación quedan en el territorio. Eso es muy distinto. Si calculamos los ingresos que tienen las empresas que suministran energía, pues vemos que son enormes, gigantescos. Bueno, pues de alguna manera, si uno produce su propia energía, esos ingresos o esos ahorros, ingresos, si suministra ahorros, se autoconsuma, quedan en las familias, y eso es muy importante. Perfecto, pues yo creo que hemos tratado todo. No sé si se nos queda algo en el tintero, alguien que quiera hacer alguna apreciación más, pero la idea que me llevo es que hay mucho optimismo y yo creo que eso es muy bueno para afrontar todos los retos, que son muchos retos, pero que hay mucho por hacer, pero ya bastante armado toda la estructura, o sea que nada, que muchísimas gracias por haber asistido y nada, y que nos vemos en otra edición de los desayunos de la información y que ha sido un placer y un honor poder moderar esta mesa. Muchas gracias. Gracias por invitarnos.